para arreglarlo. Después tengo que hacer un monólogo, digo, para recuperarlo. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos? Entonces voy a definir para la grabación que un mercado es el ámbito donde se expresa con libertad la conducta colectiva de los participantes, ¿no? Este, y retomo en esta parte. Entonces, yo decía que la convergencia de gente que está en una misma plaza, más un flujo de dinero que se mueve constantemente, eso es lo que produce que movimientos en el mercado. ¿Y esos movimientos que dan? Dan una información. Y esa información es neutral. Somos cada uno de nosotros los que le va a dar un significado a esa información, ya sea desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista más racional a través de un análisis. Eh, Podemos ver a un mercado como una corriente en constante movimiento. Usted, no hay más que agarrar el gráfico de cualquier acción en los últimos 20 años, van a dar cuenta todas las corrientes de movimiento que tienen, donde no hay un comienzo, no hay un medio, ni hay un final. Es decir, cada uno de nosotros tiene la libertad de entrar cuando quiere, permanecer el tiempo que quiere y tiene que, digamos, esto sí hay que desarrollarlo, la capacidad de darle un final a esa operación. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una situación errónea en el mercado, no hay nadie que te saque, no es como un juego de azar donde tiene un final predeterminado. Por ejemplo, yo voy a jugar al casino, al, ¿cómo se llama? Al punto y banca, me voy a encontrar que hago una postura definida de antemano, elijo cuánto estoy dispuesto a perder de acuerdo a lo que tengo en el bolsillo, se produce el juego, gané o perdí, se me paga o me sacan la plata, y ahí terminó, arranca una segunda mano. Soy yo el que va a elegir si va a volver a participar de ese juego o no. En el mercado no pasa eso. En el mercado, si uno está en una posición negativa, con una situación desequilibrada, el que tiene que poner final a la operación es uno mismo. Si no pasa eso y empieza a obviar esa situación, lo que va a pasar es que la comitente va a pasar a mano de una persona que ustedes no conocen, que va a liquidar la cuenta porque van a estar perdiendo más de lo que tenían en su posición. Es decir, el mercado tiene la capacidad de sacarte lo que tenés más un poquito más o más de lo que no tenés, de acuerdo a lo que hagas. Entonces es muy, muy importante la manera en que metemos las operaciones y cómo tomamos, digamos, cómo nos hacemos cargo de esos resultados que vamos a obtener, pero cómo creamos las reglas para poder no volcar la comitente, que es el primer objetivo de lo que vamos a ver, no volcar la comitente. Bien, a ver, yo lo que le digo siempre, si alguien me preguntó la otra vez, un muchacho que se anotó para hoy, no me acuerdo el nombre ahora, y me dice, che, eh, decime la posta, ¿se gana plata con las opciones? Le digo, mirá, yo hace 30 años vivo de las opciones, ahora. La segunda pregunta es, si vos creés que por hacer un curso ya salís ganador, la respuesta es no, vas a tener todas las herramientas, pero después va a depender de vos qué herramienta agarrás a cada momento, de acuerdo a la visión de mercado que tengas, pero lo que más importante es que si estás equivocado, vos sepas lo que vas a perder antes de empezar a jugar. Y ahí, y me permiten el nombre de juego, porque las opciones tienen un periodo determinado de tiempo, con lo cual uno está tomando una postura sobre la evolución del papel. Entonces, por supuesto, vamos a ver distintas maneras en las cuales también uno está invirtiendo a través de las opciones por una cuestión de conveniencia, pero básicamente lo que estás haciendo, sacando esos casos puntuales, estás tomando una postura. Entonces, lo importante de todo esto que vamos a trabajar es saber cuánto vas a perder antes de empezar. Bien, ¿por qué? Porque uno va a ser el que define en esa regla cuánto está dispuesto a apostar en cada una de las tiradas. Bien, muy importante entender esto de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Digamos, no hay garantía de que porque yo me fui con un papel que cerró a 100 pesos, mañana yo llego y vale 100. No está escrito que la apertura es igual al cierre. Puede pasar cualquier cosa.
puede abrir 2% arriba, puede abrir 5% abajo, puede abrir 10% arriba. Esto no lo sabemos, más allá de que a través de un análisis nosotros lo que tenemos es la probabilidad de que un evento ocurra por sobre el otro. Es decir, que estoy en una tendencia alcista, la probabilidad de que continúe esa tendencia es mucho más alta de que cambie. Ese es el sentido del análisis técnico. El análisis técnico, a través de los patrones, lo que busca es que una cosa tenga mayor probabilidad sobre otra, contraria. Pero nada quita de que yo llego mañana y se quebró esa tendencia por una noticia que yo no esperaba, ¿no? Hay que estar preparado para esos eventos. Bien, aparte de lo que pasa, los sucesos raros son siempre inesperados, eso hay que tenerlo en cuenta. Profe Fede y los libros lo hablan como hechos de Dios, ¿eh? Por supuesto, como son inesperados, no serían, digamos, si de esos sucesos fueran esperados, no se producirían. Normalmente el mercado marca consenso en algunas cosas. Pero, eh, y por supuesto, normalmente estos eventos inesperados vienen acompañados de pánico. eh, que, ¿Qué es lo que produce la baja? Había un dicho de muchos operadores viejos que decía, la baja trae más bajas. ¿No? ¿Por qué? Porque al bajar el mercado, lo que primero que empiezan a hacer es reposición de garantía. La reposición de garantía, para aquel que está endeudado, ¿de dónde viene la reposición de garantía? Yo compro una acción, tomo caución sobre esa acción y me dan más plata. A mí me dan plata. Yo con esa plata compro más acciones. Eso es lo que se llamaba se armaba una bicicleta. En la jerga bursátil es el pedal. Se armó un pedal en un papel que están comprando con plata que no tienen. Por supuesto, mientras sube, eso es el leverage, produce mayores ganancias de las que uno tiene. En la primera que el mercado baja, hay que reponer garantía. Y la reposición de garantía, cuando uno no la tiene, viene acompañada de una liquidación. Entonces, frente a un evento inesperado de pánico, lo esperable no es que termine ahí. Lo esperable es que empiezan las liquidaciones de posiciones ahí, de aquellos que están pedaleados. Entonces, eso produce mayores bajas, es decir, las bajas traen más bajas, como decía un viejo operador conocido. Bien, ¿qué es lo que atrae en general del mercado bursátil? Vamos a ver varias cosas. Eh, Decíamos que la formación de precios se producía por la creencia sobre el futuro entre compradores y vendedores. Aquel que compra va a creer que el mercado va a subir y aquel que vende va a esperar que baje. Con lo cual, yo digo cosas que son obvias, pero a la larga tienen que ver con la formación de precios, ¿no? Entonces, eh, ¿eso qué hace? Que cuando se juntan, esas dos expectativas entrelazan la operación. Uno de los dos va a tener razón, por supuesto. Entonces, ¿pero qué es lo que a los dos le atrae de esto? Y una de las cosas más importantes que yo a lo largo de la historia me fui dando cuenta, que el tema de la adivinación es muy fuerte, digamos, dentro de nosotros. Entonces, como el futuro es igual a incertidumbre, es decir, nadie conoce lo que va a pasar mañana, aquel que lo que te dice lo que va a pasar mañana, no entiendo, digamos, no, vamos de vuelta. Con cualquier análisis que hagas de todas las variables que crean, el futuro es incierto. El tema de la adivinación juega un papel fuerte. Y la adivinación es un fenómeno ancestral nuestro que viene dentro de nuestro ADN. De hecho, hablamos que 4.000 o 5.000 años antes de Cristo miraban las estrellas y los astros para saber para predecir el futuro, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿de dónde viene eso? Eh, Esto que decía, bien, se empezó por las estrellas, se veían los cometas, qué pasaba con un eclipse, ¿no? Después, por supuesto, los griegos tenían Apolo, el oráculo de Delfos. En Egipto tenían su dios Amón. Y los chinos con el I Ching mismo, que introduce el concepto de cambio constante, el I Ching, porque se llama justamente el libro de las mutaciones, y quiere decir que todo es cambiante, como el mercado también, si bien es toda una onda, es cambiante. Pero fíjense que a lo largo de la historia, tanto olmecas, mayas y aztecas utilizaban permanentemente la predicción, con lo cual viene dentro nuestro y eso hace atractivo al mercado.
el adivinar lo que va a pasar. Y por supuesto los profetas bíblicos, donde ya decían quién iba a venir, quién iba a sucederlos o quién iba a ser el próximo profeta. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esto de adivinar el futuro? ¿Cuál es la necesidad de los oráculos? Bueno, simplemente la incertidumbre que se tiene sobre el futuro. Entonces, si yo lo voy a escuchar al gurú que va a decir lo que va a pasar mañana, en realidad puede estar 100% equivocado lo que él dice. Pero lo que hace que frente a la incertidumbre, uno vaya en busca de ese futuro con más fuerza, con mayor entereza. Si yo voy a una guerra y me dicen, che, a los 10 minutos te van a matar, vas con los brazos caídos y no querés ni pelear. En cambio, si a vos te dicen, che, estuvimos consultando el oráculo y somos ganadores, vas con otra energía y automáticamente vas a ir al frente con ese futuro que para vos es incierto. A lo mejor a los 10 minutos te mataron. Pero, pero bueno, pero uno va confiado por lo menos. Entonces, la necesidad del oráculo es para una confianza interior de algo desconocido. Entonces, eh, hoy esto se va modernizando, por supuesto va mutando, pero la esencia es la misma. Seguimos buscando qué nos depara ese futuro. Por ejemplo, un método de adivinación del futuro es la estadística también. Tenemos estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva describe lo que pasa. La inferencial, vos a partir de lo que pasó vas a inferir lo que va a pasar en el futuro. Bien, un poco el análisis técnico tiene algo de estas dos cosas. Vos podés usar un gráfico para ser descriptivo de lo que ha pasado con el precio a lo largo del tiempo y puede ser inferencial, que a través de algún dibujo o patrón que detectaste a lo largo del tiempo se repita. Este, con lo cual, para mi gusto, cumple esa doble función de estadística el gráfico. Bien, avanzo. Fíjense esto, lo último que pongo, que los médicos también utilizan gráficos para mirar cómo anda tu corazón, un electrocardiograma, ¿no? Bien, ¿qué es lo que más nos atrae del mercado también? Que el mercado es dinámico, cambiante y no es rutinario. ¿Y qué produce a su vez? Bueno, trabaja con muchos sentimientos, además de miedo y codicia. El hecho de cuando uno tiene un buen resultado puede generar euforia, sobre todo se da en los eh, sub 30, diría yo. Normalmente a medida que uno va creciendo en edad, ya la utilidad, digamos, lo ideal sería que ni la pérdida ni la utilidad generen un sentimiento, son parte de una misma moneda. Pero bueno, a medida que uno va pasando el tiempo y se va profesionalizando, esto pasa, desaparecen estos sentimientos, sobre todo el de euforia. Pero a los 20 años ganaste unos mangos en la bolsa, te compraste un auto, y eso despierta atracción alrededor tuyo. Che, compré unos bitcoins y me compré la moto. No, mirá, entonces en el grupo de amigos que dicen, no, mirá, se ganó 100 lucas en Bitcoin y se cambió el auto, qué sé yo, se compró un auto, cosas así, que se fue a mudar solo. Digamos que juega mucho en el tema de la autoestima a esa edad, ¿no? Pero tomémoslo como algo que es más generalizado, es decir, la atracción que despierta sobre uno mismo de ganar, normalmente cuando hablamos de bolsa hay mucho de ego ahí, ¿no? Y lo otro que viene, uno de los sentimientos que también viene, me acuerdo mucho de un psicólogo que venía acá al recinto y me dice justamente esto de la autolástima que viene de perder. ¿Qué me decía el psicólogo? Me decía, che, vos sabés que acá hay gente que viene a perder. Jamás, y digamos, jamás había hablado de estas cosas. Entonces, bueno, justo viajábamos en el sub y me empezó a contar, estoy hablando 25 años atrás. Me empieza a contar la historia de Eros y Thanatos, lo que significaba dentro de la psicología, pero que eso para justificarme que había gente que realmente venía a perder, no me acuerdo la historia, no la voy a contar, pero me contaba esta lástima que viene, de esta autolástima que viene de perder, que genera todo un clima alrededor de él, así como uno busca la atracción que despierta a ganar en su alrededor, el que pierde también va a buscar un sentimiento. Y genera todo un movimiento en su alrededor. Bien, ahora, desde mi punto de vista, el mercado tiene algo que es fabuloso
y que es la libertad ilimitada de expresión creativa que ofrece a cada individuo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando nos sentamos frente a una pantalla, no hay nadie que nos esté dando indicaciones de qué comprar y qué vender y cómo comprar y cuánto vender, en qué momento hacerlo, y somos nosotros los que tenemos ese control. Por eso es tan difícil también el mercado, porque tenemos un control sobre un nivel de libertad tan grande que tiene el mercado, que no estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana a tener esa libertad. Entonces normalmente te la pones en la pera, ¿no? Pero fíjense ustedes, solamente piensen en la cantidad de acciones que tenemos cotizando, que son pocas para un mercado, y la cantidad de títulos que tenemos cotizando. Empiecen a armar la cantidad de carteras que se les ocurra a través de esos. Son millones las probabilidades de carteras que podés armar, con distintos resultados esperados cada una, pero lo que genera que yo elija un papel o otro, es más un bono, o cuánto voy a poner en un papel o cuánto voy a poner en un bono. Todo eso genera una expresión creativa impresionante, con una libertad ilimitada, porque nadie te dice qué hacer o no hacer. Aparte, imagínense que dentro de nuestro modelo de crianza, tenemos mucha frustración, muchas situaciones en las que se nos negaban cosas. Por ejemplo, un bebé veía un florero arriba de una mesa que le llamaba la atención y se iba gateando derecho hasta la mesa, y cuando llega a la mesa y lo va a agarrar al jarrón, le están gritando de la otra punta: no, no, no toques eso, no agarres eso. ¡Pum! Se sienta sobre el pañal y se pone a llorar, ¿no? Entonces, frustración sobre algo que le llamaba la atención. Entonces el tipo: no, eso no lo podés. ¿Cuántos no experimentamos por día desde que somos chicos? No hagas esto, hacelo de la manera que yo te digo, yo soy el que te dice cómo tenés que hacerlo, no lo hagas así. Todos esos condicionamientos van generando una estructura mental, y cuando uno viene al mercado se encuentra en un ámbito de libertad que choca, se contrarresta contra esas negativas que tenemos. Esa eclosión es lo que produce que 9 de 10 pierden, porque no lo saben manejar, ¿no? Entonces, ¿por qué yo me voy a poner reglas en un mercado? Me voy a poner reglas operativas cuando tengo libertad de hacer cosas. Si ya tengo reglas afuera. Bueno, el empezar a trabajar esas cosas mentalmente, de generar reglas que sean eh, repetitivas para una operación y una conducta, mantener una conducta a lo largo del tiempo, es lo que cambia la comitente. Bien, ni que hablar lo que ustedes van a empezar a aprender con el tema derivados. Es decir, ¿qué estrategia puedo armar para arriba, para abajo? No, me gusta, no sé para qué lado, pero ¿puedo armar para los dos lados? Sí, puedo armar para los dos lados. Veo que se va a quedar quieto. ¿Me puedo armar algo para que se quede quieto el mercado? También me lo puedo armar. Todas esas cosas que generan millones de posibles combinaciones, es un estímulo muy grande. Ahora, dicho esto, lo que tengo que decir, que en un ámbito donde la libertad es ilimitada y la expresión es creativa, ofrece desafíos psicológicos únicos, y donde la frustración que se puede sentir es constante. Es decir, entonces digamos, hay que trabajar una muy buena mentalidad. Avanza un pasito más. Seguimos con el tema de la adivinación. Ahora yo me voy a fundamentar acá en que la adivinación dentro del mercado bursátil, por ahí es grotesco que yo lo llame adivinación, pero lo digo a propósito porque tiene que ver con eso. Vengo a ver cómo va a ser el futuro de un papel, y voy a hacer una apuesta contra ese futuro que yo vea, o voy a hacer una postura sobre lo que yo veo del contexto económico. Después vamos a ver si hay relación o no con eso. Entonces, me gusta a mí mucho usar el término adivinación por eso, porque si no, vamos a la otra, es el análisis fundamental. Vamos a hacer un desarrollo analítico. ¿Me entiendes? No, estás buscando a través de un método predecir el futuro. Bien, eh, dos grandes ramas, el análisis fundamental y el análisis técnico. Ahora, hay una tercera, más moderna, que es el análisis mental,
¿Qué pasa? Que yo a través del gráfico veo una cosa y cuando quiero ejecutar la orden no la hago. O me lamento después, che, qué boludo, lo vi para abajo el mercado y no me animé a vender la posición, lo que hubiese salvado de perder. No cosas así que empiezan a dar vuelta. ¿Qué pasa con el análisis fundamental? ¿Qué es el análisis fundamental? Básicamente el análisis fundamental es agarrar el entorno de una compañía, la compañía, y toda información que esté dando vueltas sobre todo lo que haya y hacerme un buscador de información constante para detectar qué puede pasar con el precio. Entonces, ¿qué voy a analizar? La tasa de interés, el balance, el FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? De la competencia que tiene, qué impacto puede tener, cuál es el nivel de deuda, pero a su vez resulta que después me enteré que, digamos, la ganancia esperada. eh, entonces, en función de una serie de datos contextuales y de la empresa, lo que busco es lo que debería ser el precio. Es decir, ¿qué debería? Yo digo, bueno, hice todo este análisis, bueno, este papel vale 2, debería valer 5. Ahora, ¿por qué vale 2? Entonces, no me lo explica el análisis fundamental eso. Entonces, lo que me dice es lo que debería pasar en algún momento en el futuro, de acuerdo a los modelos matemáticos de análisis que sean lógicos y razonables que están en los ámbitos académicos. Dicho de paso, 9 de cada 10 académicos terminan fundiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese modelo, ¿por qué no funciona? Porque todos deberíamos tener el mismo modelo en la cabeza para que eso se produzca. Entonces, ¿y qué es lo otro que hay? No toma en cuenta la conducta del inversor. La mayoría de los traders que están en un lugar, en una plaza determinada, muchas veces te van a generar un movimiento violento en el precio, no a base de información, sino a base de sentimientos internos. Entonces, me cansé de este papel. Manda a vender, y vendés, y vendés, y vendés, y 5 abajo y seguís vendiendo. Bueno, ¿y por qué vendiste? Y porque me hinché de las pelotas del papel. Pasa, sí pasa, claro que pasa. Entonces, ¿de dónde saca el fundamental que eso realmente existe en el mercado? No, no está bajo análisis. Con lo cual, lo que hay que tener en cuenta es que los precios van más allá de los modelos matemáticos. Y juega mucho el factor emocional eh, y lo que creemos de lo que va a pasar en el futuro. Acuérdense que el precio es un reflejo de la expectativa que tenemos sobre el futuro de un activo. Bien, un pasito más. Vamos al análisis técnico. El análisis técnico tiene su origen a través del mercado del arroz, ¿no? En el siglo XVII hay un japonés, Mr. Oma, que descubre que hay una relación emocional en el intercambio de los precios del arroz, del mercado de arroz. Entonces lo empieza a tratar de identificar y genera patrones identificables. Y esto fue evolucionando con el tiempo, ¿no? A través en el caso japonés fueron las velas japonesas, después vino la teoría de Dow para fines del siglo XIX, principio del siglo XX, eh, y bueno, fue evolucionando con las ondas Elliot, y después, bueno, se va abriendo, cada vez se va desarrollando más. Ahora, ¿cuándo toma fuerza el análisis técnico? Fines de los 70, principio de los 80, donde se mete la computadora también, y ahí empieza a tener una evolución más grande. Y la verdad es que tiene una practicidad muy buena, porque uno agarra un papel cualquiera de un país que no conoces, te sentaste, mirás cómo evolucionó o cómo está evolucionando, y podés detectar patrones de conducta, podés sacar proyecciones. Yo digo proyecciones porque a mí me gusta más bien saber si estoy comprando barato o caro, y lo de proyectar es secundario, lo vamos a ver en la clase que viene de análisis técnico, entonces, que es una sola clase, aclaro esto, pero es para revisar todos los conceptos, y por si hay alguno que no está familiarizado, y al resto les va a acomodar un poco los patitos, porque cuando hablamos de análisis técnico en un mercado de futuro es mucho más concreto. Uno tiene que aplicar rápido, no puede dudar en qué está haciendo el mercado, porque digamos, hay factores en el tema de las opciones, por ejemplo,
que es un factor muy importante, que es el tiempo. Entonces, de nada me sirve ver una suba, una baja, si no se produce en el tiempo que yo la necesito, que es el tiempo donde tiene vida la opción. Bien, pero a través del análisis técnico, lo que yo empiezo a ver es que se cierra la brecha entre lo que debería ser, que me decía el fundamental, y lo que es hoy. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué vale 2 lo que yo proyecté que debería valer 5? Claro, porque hay un sentimiento distinto a lo que proyecta la realidad, la empresa. Entonces, se genera, digamos, me muestran, la única manera de saber que yo si estoy comprando bien o no estoy comprando bien, para mí es el análisis técnico, donde me va mostrando cuáles son los pisos, soportes, resistencias y cosas a tener en cuenta. Bien, ¿qué otra cosa tiene el análisis técnico? Que yo me puedo meter en cualquier momento en el mercado, con lo cual se transforma en una secuencia interminable o inagotable de generar oportunidades de ganar dinero. Es decir, yo vengo viendo un gráfico que me rompe un triángulo alcista y puedo participar de ese trayecto de la suba que está pronosticando. Por ejemplo, cuando empecé el curso de agosto, Galicia justo estaba rompiendo la bandera que termina en $47 la suba. Y bajó y después volvió a subir. Entonces, podés ir proyectando cosas. Eh, ¿Por qué? Porque está estudiado que hay patrones repetitivos. Lo que vamos a ver también qué funciona y qué no funciona el análisis técnico en Argentina, porque hay algunas figuras que son muy engañosas y otras que funcionan con claridad. Mástil y Bandera, por ejemplo, es una figura que funciona con absoluta confianza. Hombro, cabeza, hombro no es una figura confiable. Ahora, distinto es el mercado americano. ¿Por qué? Porque cada mercado tiene su propia conducta. La fiabilidad de determinadas figuras de allá es distinta a la nuestra. No las conozco. Sí conozco la de acá. Bien. ¿Qué te dicen los que están en contra del análisis técnico? Te dicen, che, mira, yo estoy mirando el análisis de la tendencia de precio de un tipo del 2010 que ya se murió, de lo que hacía ese tipo. ¿Qué influencia tiene eso a partir de hoy? Bueno, se va reciclando un poco el mundo también, ¿no? Pero se fue generando nuevos patrones a partir de que se nos tuvo, entraron otros, se generó un nuevo patrón y algo podés ver de eso. Entonces, pero es una de las cosas que te pueden, che, jubilado que cobró y te puso 100 pesos en Metrogas, ¿te puede generar una visión de qué está pasando en el papel? Bueno, son cosas discutibles. Y lo otro que te dicen, che, el tema del análisis técnico es la profecía autocumplida. Todos hacen el gráfico, todos ven lo mismo, entonces operan en consecuencia y se autocumple la profecía. La respuesta de eso yo la tuve cuando empezamos a dar clase con el profesor Fedio, para los que vienen de ahí, que es que un día le doy un gráfico a todos los alumnos, lo dábamos acá arriba todavía presencial, antes de la pandemia, y me vienen con el mismo gráfico 10 análisis distintos. Los 10 exactamente fueron distintos, con lo cual lo de la profecía autocumplida me genera un poquito de ruido. Es decir, la realidad me muestra que todos miramos cosas distintas. Eso es importante, porque ahí también hay una diferencia importante entre decir que todos piensan lo mismo y no, la realidad es que yo veía análisis que me decían, no, esto es para abajo y otros que justificaban, esto es para arriba. Así que muy interesante esa visión. Bien. Y tercero, sacado el análisis técnico, el análisis fundamental, es el análisis mental. Desde ya les aclaro, para un mercado de futuros y opciones, ni hablamos de qué método vamos a usar para predecir. Es el análisis técnico, sí o sí. Porque fundamental tengo tantas variantes, dando vueltas, tantas variables, y mi plazo de operatoria es tan corto que no me sirve. Entonces, solamente me sirve el análisis técnico. Bien. Y van a ver que vamos a buscar maneras sencillas de analizar. Cuanto más simple sea el análisis, mejores resultados da. Análisis mental. ¿A qué nos referimos con esto? Puedo saber mucho de análisis, puedo ser un gran analista, pero a la hora de hacer, veo una tendencia, identifiqué, gráfico, puse, está perfecto, la veo, ahora veo que vale tanto, entonces tengo que comprar y no me animo a comprar. A la hora de meter el trade, tengo miedo de perder.
y me paralizo. El primer sentimiento, me paralizo, no hago el trade. Bueno, lo dejo pasar. Sube el papel, qué pelotudo, cómo no compré, yo soy un boludo, la verdad que mirá, me hubiese ganado un montón de guita. Uy, qué boludo, no hice esta estrategia, mirá, valía 100, vale 500. Bueno, a través de todo esto, lo que tenemos que aprender es que cuando terminó el negocio, ganaste, perdiste, se terminó ahí, no lo que hubiese pasado, sino lo que pasó. ¿Gané plata o no gané plata? Entonces, y muchas veces hay que estar acostumbrarse, voy a empezar a acostumbrarse, que cuando uno abre un restaurante, ¿no? Vamos a una cosa más simple, más mundana. Te abriste un bar, entonces en el bar resulta que vos para alimentar a la gente tenés que comprar materia prima, que es la comida. No viene nadie al bar y la tiraste a la basura. Al cabo de unos días se te pudre. Entonces, muchas veces hay que cambiar esta manera de ver la ganancia y la pérdida es un costo que a veces tengo que asumir. Es el costo de tener el restaurante abierto, pagar la luz, pagar las expensas, tener los empleados. Entonces ese costo es la pérdida que yo puedo tener en un negocio. Bien, ¿por qué digo esto? Porque claro, si vamos a hablar siempre de ganancias es muy fácil. Y acá lo que nos tenemos que cuidar de que no nos saquen de la cancha y de no perder. No de no perder, de saber cuánto voy a perder. Porque en un mercado tan sensible como el derivado es muy importante saber cuánto voy a perder antes de empezar la, la postura. Bien, ¿qué es esto de esta brecha que se produce entre tener un conocimiento? Vamos a sacarlo del tema bursátil. Eh, Soy doctor, pero a la hora de atender un paciente no puedo, no sé, me genera cierta cosa, no lo puedo atender, no puedo ganar plata con lo que estudié o con lo que estoy desarrollando, con lo cual esa brecha es el vacío psicológico. Entonces, el análisis mental es cómo hacer para cambiar ese patrón de conducta de la persona. O sea, no solamente pasa a nivel bursátil. Bien, o lo otro que digo ahí, che, uy, rompió un triángulo para abajo, no me animé a vender, no me animé a armar para abajo, bajó el papel y digo, qué, la puta madre la que me había perdido, cuánto me evitaba de perder, qué lástima que no armé para abajo, qué lástima que no salí. Bien, vamos a ir trabajando sobre esto. Eso con lo cual necesitamos hacer una transmutación, sobre todo, vuelvo a esto, para dejar de ser kamikazes y pasar a ser samuráis. Desde mi interpretación, el kamikaze, si bien eh, el, tiene una connotación celestial el nombre del kamikaze, porque es que se mata con una energía especial, este, muere. El tipo muere. Con lo cual a nosotros nos sirve tirarnos con toda una ceremonia especial y si vamos a morir. Samurai estudia más, prepara más, si bien es sanguinario en muchos aspectos, tiene honor, tiene una serie de virtudes que desarrolla y para eso separé algunas cosas del bullido, ¿no? Entonces, para esta transmutación que hay que hacer. Pero esta es la cara del pibe que se compró 500 lotes a ver si sube mañana a Galicia. Digamos, entonces, más que eso, hay que evaluar las cosas antes de salir como kamikazes. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer entonces esta transmutación? Tratando de trabajar algunas aptitudes y actitudes como la disciplina, es muy importante la disciplina, el enfoque en el mercado y en lo que hacemos, enfocarnos seriamente en lo que estamos desarrollando, creando reglas y confianza en nosotros mismos. Entonces, cuando hay confianza y hay un enfoque, por más que estemos en una condición adversa, vamos a poder afrontarla con entereza. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya sé lo que me espera. Cuando yo armé una cosa y estoy equivocado, yo ya sé lo que estoy perdiendo ahí, con lo cual puedo concentrarme en qué me está ofreciendo ahora el mercado con respecto a lo que estaba pasando. Bien,
vamos a ver dentro del análisis lo correcto y lo incorrecto, que solamente hay una manera correcta de hacer las cosas, un desarrollo ordenado, una predicción ordenada, y no tirarnos al mercado como, como un juego de azar. Bien, el segundo punto del valor heroico, bueno, es no, por supuesto, no temer actuar, no sacarnos los temores de actuar. Cuando uno puede medir qué es lo peor que te puede pasar, el temor desaparece, la información del mercado pierde fuerza también. Digamos, entonces, uno tiene que entender que el trading es arriesgado por sí mismo, no hace, porque yo haga un trade, o tenga la capacidad de armarme una estrategia, no necesariamente va a ser ganadora. ¿eh? Entonces, fundamental, coraje, inteligencia, usar la mente, pensar las cosas y fuerza mental para estar preparado en momentos adversos. Es decir, el momento adverso existe siempre, siempre va a existir. No existe tengo éxito 100%. Pero sí uno, a través de ir trabajando esos aspectos negativos del momento adverso, de una manera totalmente sana, sabiendo lo que está arriesgando y que no lo va a encontrar con una sorpresa, va a cambiar su resultado hacia el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque empieza a generar más fuerza y confianza en la metodología que va desarrollando. Yo insisto, en el curso vamos a ver todas las herramientas, pero después, a partir de esas herramientas, la metodología es individual a cada uno. Es decir, qué voy a aplicar y qué no voy a aplicar, y mi visión de mercado es individual. Hay tantas maneras de ver el mercado como personas. Eh, bien, fundamental esto. Cuando uno asume el riesgo, cuando uno sabe lo que va a perder de antemano, está tomando en cuenta que ese trade puede ser perdedor, ¿no? Porque ya por eso planifica lo que puede perder. Bien, por supuesto, muy importante el entrenamiento. Yo digo que después de una clase, cuando empiecen a ver estrategias, es sentarse en la pantalla, no exactamente después, puede ser al otro día al cierre, sentarte en la pantalla y ver con todos los cierres qué negocio hay que se ajusta a la mecánica que fuimos viendo, y eso va generando un ejercicio a la hora de armar negocios, y muchas veces yo confieso siempre que yo doy clase los martes, los miércoles se hace todo más o menos como por dónde buscar los negocios, porque los vi el día anterior dando la clase. Entonces, ¿qué pasa? El otro día voy mucho más suelto a la hora de negociar porque yo ya sé a dónde enfocarme. Después, si no se repite, puede pasar, digamos, pero voy a buscar determinados negocios que vi en clase. Y no me vengan con que yo les tengo que pagar a ustedes por eso, porque después todos me dicen, vos sacás provecho porque la clase. La respuesta no le, pero sí me da mucha soltura a la hora de que me siento y empiezo a ver. Porque normalmente, si bien yo digo que no hay una regla escrita en cómo te abre el papel al otro día, pero normalmente las opciones, si las cosas están más o menos iguales, se mantienen los precios y uno puede todavía empezar a operar ahí. Si no hay ninguna, digamos, a veces se excitan de entrada y también pagan pavadas o al revés, te venden muy barato, ¿no? Pero digamos, después se estabiliza un poquito más o menos los negocios que viste el día anterior fluyen. Ahora, ¿qué pasa? A muchos les pasa que planifican el negocio y después se encuentran con alguien y les tira otra, o se meten en un chat, en un foro, o me metí en un grupo de selectos y me cambiaron todos la opinión de lo que yo quería hacer. ¿De quién es la culpa? Del boludo que cambió la manera de pensar. Porque en realidad, si vos planificaste algo, tenés que ejecutarlo. ¿Y eso qué es? Conducta. No pasa ni más ni menos que por la conducta. Entonces, entrenamiento intenso, porque a la hora de armar negocios va a ser mucho más beneficioso, van a empezar a ver el mercado de otra manera en función de esto. Eso los va a diferenciar, este, y, y bueno, van a poder desarrollarse con más facilidad.
Bueno, esto un poquito adaptado no necesita mostrar su fuerza. Esto voy a que, lo que decíamos cuando empezamos, no importa tener razón en unas discusiones de chat. Normalmente en los chats yo veo que se produce, de hecho ni participo, pues es de gastar energía al pedo. Es mejor desgastar esa energía, que en vez de discutir lo que va a pasar en el futuro, que todos vemos algo distinto, o podremos coincidir con alguno, en buscar negocios de acuerdo a lo que estamos viendo. Es mucho más viable eso que desgastarse en un chat a ver si yo tengo razón, porque Mirgor me gusta para arriba y el otro ve que hay un doble techo y yo veo que es un doble piso. Entonces, y la pelea no es de quién tiene razón, sino es una pelea de egos. ¿Sí? Y un buen operador, tanto como un buen piloto de aviones, se gana el respeto por su fiereza en el mercado, y además por cómo trata a los demás, ¿no? Es decir, eh, hay que ser amable y generoso con el resto, eso es digamos, tiene que ver un poco más de más allá del mercado. Pero lo importante es que uno gana su respeto, y sobre todo los pilotos, en la adversidad, en las tormentas. Entonces, la fuerza interior surge en la adversidad. Digamos, la creatividad, la garra, y los mejores pilotos se hacen en las tormentas. Es decir, cuanto más tormentas tenés, y mejor salís, más reputación tenés a la larga. Bueno, en el mercado lo mismo. Cuanto más crisis tenés encima, más cicatrices tenés de crisis. No cicatrices de que me fundí, de que pasé la crisis y salí airioso o generé posiciones ganadoras. Entonces, a través de eso uno genera su reputación, pero la realidad es la reputación para con uno mismo, su autoconfianza. ¿Qué carajo me importa lo que piensa el otro de mí? ¿Sí? Hay que tenerlo presente eso. Trabajen para ustedes. Eh, Todas las decisiones que tomamos nos van a ir mostrando quiénes somos en realidad, con lo cual se van a empezar a autoconocer, van a empezar a conocer a través de las operaciones que hagan, si bajan los brazos, si no bajan los brazos, si buscan cómo mejorarla, es el autoconocimiento. Llega un momento que uno se da cuenta que se fusiona con todo lo que está haciendo y te das cuenta que eso sos vos, y con tus errores y con tus virtudes, pero normalmente vas a empezar a ver tus defectos. Así que esto es muy fácil. A la noche, ¿quién pone la comida en la mesa? Ustedes. Así que un solo juez, ustedes mismos. ¿Sí? Nada de, boludo, ¿por qué hiciste esto? Vos sos un boludo, nada. Con el diario del lunes son todos ganadores. Y las historias de éxito llegan cuando ya pasó. Cuando el éxito ya pasó, ya digamos, vos te enterás del tipo exitoso que fue exitoso, ya pasó. ¿Entendés? El proceso ya lo hizo antes. Con lo cual, sin juzgarse, digamos, sin que lo juzguen los demás, se juzgan ustedes mismos. Por supuesto, lo que les decía antes, en un ámbito con posibilidades ilimitadas y libertad ilimitada, los desafíos psicológicos son únicos en un ambiente donde el potencial de hacernos daño a nosotros mismos está siempre presente. Acuérdense que la bolsa es un juego de suma cero. Para que yo gane es porque hay alguien que perdió. Para que otro gane, a lo mejor yo tengo que perder. Entonces, esto es juego de suma cero. Lo que gana uno lo pierde otro. Acá no hay ninguna cosa rara. Es más, me puedo decir, no, porque yo compré a un peso, lo vendí a 1,02, gané plata, pero el que me compró a mí a 1,02 lo vendió a 1,10, también ganó plata. Bueno, vos ganaste menos. O sea, en todo caso, dejaste de ganar, perdiste ganancia. Pero siempre hay alguien que, digamos, hay alguien que está cediendo algo. Bien. Sinceridad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Empezar a hacerse cargo de que el responsable de lo que pasa en la posición es uno mismo. No es el mercado, no son los analistas, no son los amigos, ni el agente de bolsa que te recomendó o no te recomendó algo. Ni el salami que está en el foro que te dice, comprate esto que yo vi, yo sé que viene bien el resultado. El responsable de la operación, sea ganancia o pérdida, son cada uno de ustedes que está del otro lado.
Bien, así que deber y lealtad a uno mismo, ya que todos y cada uno de los que tengo acá en la lista tiene el mismo objetivo, que es como empecé la charla, que venimos todos a qué, a ganar plata. Todos venimos a lo mismo, todos queremos lo mismo. Y confieso, cuando me proponen dar clases, mi gran dilema era que como yo ganaba plata aplicando lo que enseñaba, ¿cómo lo iba a enseñar? Tuve que superar esa traba, ¿no? Después me sentí cómodo, me di cuenta qué es lo que me pasó internamente. Después llegó un momento que me di cuenta que, claro, yo armo una estrategia y tengo mi límite, no voy a armar todo, el mercado no es todo mío. No, tenés un límite de cuánto querés arriesgar, de cuánto estás dispuesto a perder. Entonces, dije, ¿por qué no compartir algo? Como en el cielo, digo, hay tantas estrellas, no hay una sola que brilla, y el resto está todo apagado. Si no, uno levanta la cabeza y está lleno de estrellas, bueno, hay lugar para todos. En el mercado también hay lugar para todos, porque cada uno, en el mismo mercado, uno va a jugar para arriba, el otro va a jugar para abajo, el otro va a hacer algo lateral, todos vamos a hacer cosas distintas, con lo cual es todo muy, digamos, se puede compartir un conocimiento de este tipo. Bien, avanzo un pasito más. Como una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y cómo es nuestro campo de batalla. No es lo mismo Nueva York que Buenos Aires. Yo empiezo a pensar, ya estábamos hablando hoy, que cada vez hay más trading algorítmico, entonces va desplazando al operador. Cada vez hay más robots operando el mercado. Hay negocios en el cual ya casi no los ves, los hacen los robots, sobre todo en bonos. Este, eso hay que tenerlo presente. Eh, Vamos a ir viendo después, el tamaño del mercado argentino es chico. Es lo que se llama un mercado chico. Operamos solo opciones en Galicia, porque en el resto no se logra armar una plaza consistente y continua en el tiempo, con lo cual estamos todos jugando sobre un solo activo. A lo largo del tiempo se fue pasando, antes era Petrobras, después primero Pérez Compán, después se operó sobre Petrobras, después cuando se terminó de Petrobras, que vino todo el Lavallato, terminamos todos operando en Galicia, nos fuimos pasando de un papel a otro, pero básicamente no era que, digamos, por elección de la acción, no, operemos Galicia, que es el... No, es porque todos los operadores se van confluyendo en un activo, es donde realmente se genera liquidez y uno puede entrar y salir. Así que bueno, ¿cuáles son las principales características que uno tiene que ver? Que uno enfrenta un ambiente de incertidumbre, como ya lo vimos, pero que tener en cuenta que el trading es arriesgado, que todos los resultados son probables, no está garantizado, que yo haga una cosa no me garantiza el éxito. Si yo me armé un bull, no tengo garantía de que porque me aprendí a armar el bull lo voy a ganar. Y que la probabilidad de equivocarse y perder dinero siempre existe. Entonces, cuando yo tomo en cuenta que la probabilidad de perder guita está siempre, tengo que evaluar qué es tomar un riesgo y qué es aceptar un riesgo. Tomar un riesgo que normalmente al operador de bolsa se enorgullece de ser un tomador de riesgo, ¿no? Entonces, eh, claro, un tomador de riesgo no mide las consecuencias. Y acá voy a ir a la primera operación que yo considero que está prohibida para tener una comitente sana. Y cuento una historia de los años 90. Estábamos, mi primer trabajo, empecé haciendo boletos en el año 92, pleno boom bursátil. Se acerca a la oficina un señor vestido a lo, ¿cómo se llama? Del estilo de los intocables, digamos, de aspecto grandote, de tipo, ¿cómo se llamaba? Como el que, exactamente, como el tipo, eh, como Al Al Capone. Capone. Al Capone, claro, como Al Capone, el mismo, la misma, el mismo estilo, igual, traje marrón, me acuerdo después vi la película Los Intocables, era de estilo así, Al Capone. Se acerca a la oficina a hablar con el agente de bolsa y le dice, bueno, digamos, le pide abrir una cuenta en la cual él era
digamos, en esa época cada plaza era donde se operaba cada acción, cada plaza tenía una especie eh, ¿cómo se llama? El tipo que era como de esto que hay en las provincias. Eh, bueno, una especie de líder, no me acuerdo ahora. Caudillo. Exactamente, gracias, Sergio. Me está faltando palabras. Estoy envejeciendo. Escuchá, tenían los caudillos, cada plaza tenía un caudillo. Y digamos que decía ser caudillo, en ese momento no me acuerdo si era Comercial de Plata, o ser uno de los caudillos. Entonces era el que manejaba el papel. Bueno, entonces abre la cuenta, le asignan un operador, y este tipo, digamos, operaba con caución bursátil, con caución. Acuérdense, la caución es, compro acciones, con esas acciones tomo plata y compro más acciones. Puede ser de la misma especie o otra, pero en este caso los tipos que hacían, compraban de la misma acción. Entonces, claro, subía el papel, ganaban, iban vendiendo algo, pero siempre con caución, siempre con caución. Siempre endeudados los tipos. Claro, un día Comercial de Plata toca $12 en ese momento. Era otra Comercial de Plata, no es la misma que hoy. Digamos, fue mutando la empresa mucho. Eh, y el tipo no sé si cómo exactamente cómo queda pegado, pero el papel empieza a bajar y de 12 baja a 8, compra con más caución, aparte no trabajaba solo con nosotros, sino que trabajaban con varios agentes de bolsa, con lo cual, claro, manipulaban los precios, de acuerdo, le hacían comprar a uno, vender al otro, entonces por ahí uno gritaba que compraba y te vendían por otro lado, había toda una estrategia desarrollada por cada caudillo. Bueno, pero ¿qué pasa? Llega un momento que el tipo decía, bueno, a mí me dicen Rambo, decía, se hacía llamar Rambo. Entonces, ¿por qué? Porque le pongo el pecho a las balas. ¿Qué quiere decir? Que cuando bajaba el papel, él compraba más, se caucionaba y esperaba el rebote. Bueno, un día el papel dejó de rebotar. Hace 8, 8.50, vende un puchito, 6, baja 4, baja 2 y por supuesto a Rambo lo veo 6 meses después de haberla, de hago menos. Yo voy a decir 6 meses, pero me parece que fue menos, después de abrir la cuenta lo veo entregando el título de la casa y tenía un Renault. En ese momento, el auto, digamos lo que sería hoy, compró un Audi, era el Renault 21, ¿no? Digamos, el Renault 21 con tapizado de cuero y todo eso, que para ese momento era, para los que tienen mi edad se van a acordar, para los pendejos no ni saben lo que es un Renault 21, pero los que tienen mi edad se van a acordar de lo que era en ese momento el Renault 21, que era un auto muy llamativo. Bueno, el tipo entrega el auto, entrega el título de la casa, con lo cual queda en la lona. 2 meses después me enteré que se había muerto, que le había agarrado múltiples infartos, por supuesto. De una situación así no pudo salir, emocionalmente no pudo salir. ¿Sí? ¿Por qué? Pero el error viene de cómo, digamos, todos te dicen lo mismo, yo soy tomador de riesgo. Entonces, una cosa es ser tomador de riesgo, que no conoces qué es lo que te depara el destino, porque vos asumiste riesgo y te desmediste y se llevaron puesto, te sacaron la que tenía más, un poco más. El mercado tiene eso, vos obviaste la situación, no te confiaste, te sacó la tuya y te saca la que no tenés. Y otra cosa es aceptar el riesgo, saber que si eso puede pasar. Y si pasa, ¿qué pasó? ¿Cuánto me sacaste a mí? Me sacaste esto, me sacaste una muela. Cuando yo te saco una pierna, vos me sacaste una muela. Entonces, empezar a ver el mercado de esa manera, donde yo sé la que voy a perder de antemano, es lo que hace que se modifique la comité. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo acepto un riesgo y defino de antemano, y aceptar un riesgo quiere decir que yo ya sé lo que voy a perder antes de tiempo, antes de que empiece esa operación, cuánto estoy dispuesto a arriesgar en esa operación. Y no me refiero a poner un stop loss ahí, digamos, sino a que yo tenga atadas las cosas de manera tal de que si yo me levanto, vale todo la mitad o vale todo el doble, yo ya sé lo que perdí de antemano. Acuérdense, esos eventos ocurren. Y si no, pregúntenle a cualquiera que estuvo en el 2019 cuando pierde Macri la elección, la PASO. Al otro día valía todo la mitad y siguió bajando. Pero significa que uno cuando acepta un riesgo, que va a perder tanto,
está asumiendo que puede estar equivocado y que puede perder esa plata. Entonces después vos me decís, che, no, mira, en este negocio arriesgué 1.000.000 de pesos y me fue mal. Bueno, y me dolió. Te dolió porque arriesgaste más de lo que tenías que arriesgar. Porque para vos, primero te pareció que era razonable, pero después te diste cuenta que excedió tu capacidad de soportar psicológicamente esa pérdida. Entonces, vos vas a definir cuál es tu nivel de riesgo de acuerdo a cuál es tu capacidad económica y psicológica. Es decir, che, me banco perder en este negocio 2 gambas. Entonces, perdí la 2 gambas, me cayó la boca y sigo, busco otro negocio. ¿Sí? Esto ténganlo presente. Bien. Esto, modifica, esto me pasó, otro ejemplo más de esto, aparte del difunto, de, eh, me acuerdo, me tocan un día a la puerta, ya estábamos dando clase acá arriba, a los primeros cursos, me tocan la puerta y viene un muchacho de Mendoza, abogado, me dice, che, ¿vos sos Alexis? Sí, me dice, bueno, tengo una situación en una firma muy conocida, donde me quieren liquidar la posición. El abogado, ¿eh? Entonces me dice, yo no estoy de acuerdo en que me liquiden la posición. Me dice, ¿tienen derecho a hacerlo? Le dije, a ver, vamos a ver la posición. No veo la posición, no puedo jugar. Bueno, el tipo estaba vendido en una opción de venta en Petrobras, es decir, había vendido la posición, él estaba obligado a comprar una acción a un determinado precio. A él le podían vender cuando querían. Entonces, claro, cuando él vendió, eso valía 3, cuando le querían liquidar la posición, valía 12. Había pasado una semana y media. Entonces yo le digo al pibe, le agarro el contrato, le digo, che, vos sos consciente acá, bueno, para que sea una idea, el dólar valía, no les quiero mentir, 100 mangos. No, 10 mangos, 10 pesos. Digo, sos consciente que acá vos vendiste la posibilidad de que a vos te vendan, quiere decir que vos tenés que poner 3.200.000 pesos en esta operación. Esto después lo vamos a ver cuando veamos las opciones, le voy a mostrar este mismo ejemplo. Entonces él me dice, sí, yo estoy dispuesto a tomar riesgo hasta el final. Le dije, claro, pero vos tenés los 3.200.000 pesos. No, me dice. Bueno, ¿tenés la mitad? No. ¿Tenés 500 lucas? Tampoco. Le dije, bueno, andá y cerrá la operación. Le digo, te metiste en un quilombo sin saber lo que podías hacer. Digo, el papel llega a bajar, valía 75, 10 pesos, y vos estás perdiendo más de medio palo, y tenés 300.000 en la cuenta. Le digo, ¿por qué hiciste esta operación? Y yo soy tomador de riesgo, me repetía. Le digo, ¿y qué es lo que te gustó de esta operación? Y que cobré, claro, había cobrado 10.000 dólares por eso. Que cobré esto, me dice. Me muestra si eran 100.000 pesos. Eh, con lo cual, me dice, claro, ahora después vamos a hablar de las ilusiones del mercado. A él le entraron 10.000 dólares, 10 millones de pesos de hoy, y debía 400, algo. O sea, 400 contratos. Cada contrato representaba un montón de plata, pero él debía 400, con lo cual vos ves que te entraron 10 millones y debes 400 nada más. Esa distorsión a vos te genera ruido, digamos. Vos decís, che, qué bueno, me entraron 10 palos en la cuenta, pongo otro 10 de garantía, pero me entraron 10, tengo 20 y debo 400 nada más. Ese 400 es lo que te genera, digamos, la gran pérdida que podés tener, que te lleve lo que pusiste más un poquito más. Entonces, eso es, pero yo noto mucho que esta ilusión cognitiva es lo que lo lleva al tipo, porque todos me dicen, no, pero sabiendo esto, ¿cómo van a vender en descubierto? Por esto mismo. Porque normalmente se asimila que el que vende una opción normalmente tiene más chance de ganar. Claro, en un mercado como venía bajista, sí, hoy no pasa eso. Un pasito más. Así que bueno, esta anécdota es importante. El pibe termina liquidando la posición, porque yo cuando termina de hablar conmigo le digo, mira, lo mejor que le puedes pedir es que en vez de que te la vendan ellos o ellos se hagan cargo de tu cuenta, que lo hagas vos. Con lo cual vos sos responsable de tu cierre, pero cerralo porque si no tenés la guita, vos no sabés esto dónde para. Bueno, cerró y el mercado siguió bajando. Aparte yo le dije, cerrá y andate a llorar todo el fin de semana y descargate.
porque realmente, digamos, si te sentís mal, andá y descargate. Claro, me decía, ahora que me lo mostrás así, me siento un pelotudo, me decía, me siento me dijo un principiante. Dije, no, son errores que hasta que no lo ves que pasa a tu alrededor y una vez pasa otra vez y pasa otra vez, no te das cuenta el riesgo que estás asumiendo. Bien, esa es la diferencia entre tomó riesgo y aceptó el riesgo. Aceptó el riesgo, le hubiesen sacado $3.000 y ya está. ¿No? Digamos, si le iba bien, ganaba 10.000, si perdía, perdía 3.000. Entonces, el tipo tenía, uy, me fue mal, perdí 3.000, listo. Che, la próxima, fíjate lo que estás haciendo. Me dolió, claro, te dolió porque arriesgaste más de lo que debías, pero no te sacaron de la cancha. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que puede pasar, bueno, che, me armé una estrategita y me ganó, perdió Macri las elecciones, vale todo la mitad. Puse una luca, perdí la luca. Pero vengo el día que perdió y vale toda la mitad, empiezo de cero, a ver qué negocio hay. El mercado pierde impacto. Perdí la luca, punto. Pierde impacto psicológico. De golpe me concentro en lo que me está mostrando, qué negocio puedo hacer ese día. ¿Sí? Entonces, cuando vos manejás cuánto podés perder, es solamente probabilidades y posibilidades. Entonces ya no tenés ansiedad, no tenés miedo, eh, te vas a dormir. Acá lo importante es, opera opciones. ¿Dormís a la noche? No sabés cómo duermo. Si no duermo, me levanto mal. Entonces, lo más importante que hay es que vos puedas acostarte a dormir y descansar. Porque no solamente necesitas estar entrenado y preparado, sino que a su vez el mercado es muy demandante de energía psíquica. Es decir, uno usa mucho la mente. Entonces, tiene que estar siempre bien descansado. Bien. ¿Qué es lo que pasa también en nuestro mercado? Los precios, ya dijimos, son constantes movimientos, son dinámicos. Es uno el que decide cuándo va a ingresar, cuánto tiempo va a estar o cuándo termina el negocio. Es muy importante porque el decir cuándo termina el negocio, hay que tener la habilidad para determinar cuándo uno está en pérdida, cuándo cortar esa pérdida. Es decir, arriesgué 10, tengo 5, ¿estoy para los otros 5? Sí, no, me equivoqué, arriesgué por demás. Bueno, cierro y empiezo de vuelta. Y eso requiere de una mentalidad muy firme, es tener mucha autoconfianza, porque realmente nadie te va a decir cerraste negocio que está mal, sos vos el que lo tiene que decidir. Che, mirá qué buen trade que metí, no me tengo que apurar a cerrarlo, lo tengo que mantener, ¿cuánto tiempo lo mantengo? Desarmo la mitad, me llevo la mía, saco la mía y veo qué pasa. Todas esas son decisiones muy propias. Entonces, bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es la simetría de información. No todos tenemos la misma información. De hecho, bueno, hubo un trabajo que ganó un premio Nobel por el tema de la simetría de la información, cómo impactaba en el mercado. Sin embargo, bueno, yo debo reconocer que en nuestro mercado todavía hay muchísima más asimetría de información. El dato existe, yo no lo tengo. Entonces, si alguno de ustedes tiene el dato, bienvenido a ustedes, pero yo no lo tengo. Yo tengo que generar mi resultado en función de la información que tengo, que trato de que no haya información en el medio, sino simplemente mirar el mercado y mirar los gráficos, no fantasear con que, uy, esto está firme porque le van a dar el préstamo a Argentina y qué sé yo, porque el mercado se monta en esas fantasías que después desaparecen, son ilusiones. Entonces, pero lo que tengo que entender que hay alguien que por ahí al lado mío está comprando porque tiene una información que yo no tengo. O está vendiendo porque tiene una información que yo no tengo. Entonces, hay que respetar esa simetría porque no tenemos la manera de que no exista. Este, y entender que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y tomamos decisiones con esa información disponible. Eh, ¿Qué es lo más importante a lo que nos exponemos cuando el mercado digo que es peligroso? Yo decía que fuimos criados en ámbitos donde tenemos muchas restricciones, donde el entorno familiar normalmente no te acompaña en la manera en que querés expresarte, pero además yo creo que nosotros tenemos que tenernos miedo a nosotros mismos.
a nuestras propias conductas. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales miedos a los que se enfrenta un operador? Básicamente uno es no tener razón, ¿no? Cuando yo digo, che, no quiero tener razón, quiero ganar plata. El 95% no quiere estar equivocado, con lo cual cuando hace una operación, refuerza su creencia de que lo que él piensa del mercado es lo correcto, en la realidad es que el mercado no tiene límites. Es decir, voy a tomar el caso de Galicia. Yo puedo decir, sí, $50 me parece carísima. 49 me parecía cara, 48 también. ¿Qué pasa si me emperro y empiezo a vender? No a vender opciones, por ejemplo. Me llevan en camilla, me sacan puesto. ¿Por qué? Porque en querer reforzar lo que yo estoy pensando del papel, y estoy equivocado. No quiero estar equivocado, quiero tener razón. Entonces sigo apostando en contra del papel. Pero la realidad es que, porque digo, no, ya subió un montón, vengo de $7, vale 50, ya subió un montón. ¿Y por qué vale 100? ¿Quién te va a decir que no? Es decir, el mercado no tiene un límite. Eh, y si no, pregúntenle a los mercados americanos, donde nosotros estamos acostumbrados a comprar valor de empresa y ellos están acostumbrados a pagar crecimiento. Hay, se vendieron 3 celulares más. Claro, eso te da que la exponencial de crecimiento de acá a 5 años son 8 millones, tomando en cuenta el crecimiento poblacional y no sé qué mierda. Entonces, el papel vale lo que tú decís, esto no tiene coherencia, lo que vale con lo que gana. Dicen, no, porque va a vender dentro de 10 años 50 millones más de celulares y te pagan 50 veces más de lo que debería valer. Entonces, anda a ponerte en contra de un mercado de eso. Te llevan puesto, ¿no? Cuando hay más, sobre todo en esos mercados donde pagan crecimiento. Bien. Por supuesto, detrás del estar equivocado es que pierdo dinero. El primer temor que puede aparecer es pierdo guita, ¿no? Yo tendría miedo a cómo pongo la operación si eso me puede generar una pérdida más allá de lo que yo estoy dispuesto a hacer. No a perder dinero. Pues ya lo dije, perder dinero tiene que ser la materia prima que me permita a mí generar negocios que sean satisfactorios, que yo pueda ganarlo, terminar ganando dinero. Con lo cual ahí vamos a trabajar sobre ese punto. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Otro temor, quedarse afuera de un movimiento. Che, puta, subió y me quedé afuera. Bueno, ok, me quedé afuera. ¿Hay una manera distinta de pensarlo esto? La respuesta es sí, más cuando tenemos mercado de opciones. Yo puedo dar vuelta al gráfico, o pues, si soy alcista y el mercado venía bajando, y bueno, espero que sature esa baja y armo para arriba, ¿no? Y armo la contraria. Me perdí la baja. Uy, subió un montón el mercado, me quedé afuera. Perfecto, espero que sature. Busco alguna figura de reversión, busco alguna ruptura de media, busco algún indicador que a mí me dé tranquilidad, que yo tenga confianza en ese indicador, y después opero en consecuencia. Es decir, espero esa saturación, paciencia, nadie te obliga a operar, esto no hay que operar obligadamente todos los días, con lo cual uno lo que hace es esperar la saturación y ahí arma digamos, la estrategia contraria al movimiento. Si viene subiendo, quiero jugarle para abajo, armo estrategias bajistas. Si viene bajando, armo estrategias alcistas. Bien. Y la otra es quedarte inmovilizado, ¿viste? Te compraste un papel y te quedaste pegado. Esto me pasó a mí. Esto pasó. A ver, ¿qué es me quedé inmovilizado? ¿Qué quiere decir cuando dejo inmovilizado dinero? Uy, compré una acción, hice un lanzamiento cubierto. Para los que lo conocen, ya me van a entender. Los que no lo conocen, va a haber una clase de eso. Hice un lanzamiento cubierto. Quiero ganarme la prima. Y resulta que el papel baja tanto que mi costo de compra que me quedó, lo que yo creí que iba a ganar, se transformó en una operación que hace 4 años que la tengo metida en el acomitente. Y nunca más pude vender un lote más, me tuve que quedar estancado en esa posición. Ese es otro de los temores que puede tener un operador. Bien, ¿qué es el miedo? Por supuesto, el miedo es un sentimiento de parálisis, ¿no? Que genera parálisis, es un sentimiento de desconfianza, de que, a ver, que puede pasar que lo contrario a lo que yo quiero, es decir, el mercado está en contra mía, yo compré y baja, vendí y sube, entonces siempre está en contra mía el mercado.
¿no? En realidad que es uno el que está al revés. Pero eso cuando empieza a generar desconfianza en uno mismo, temor, y no es prudente a la hora de operar. Por supuesto, hay que ir venciendo todas esas cosas y, como yo siempre digo, si uno se comió un cachetazo, es empezar de a poco nuevamente. Bien. Consecuencias del miedo. Es peligroso, claro, porque reduce el foco de atención. Vos, vamos a suponer, tengo pospaso, y como le pasó a muchos que conozco, estaban vendidos en determinado producto que estaban perdiendo fortunas. Estaban perdiendo a lo mejor lo que habían trabajado en 5 años. Eh, claro, el primer impacto se quedan en shock. Pasó algo que no esperaban. Y en ese shock, hasta que los tipos reaccionaron, siguió bajando el mercado. ¿Por qué? Porque ese shock que los paralizó no dejó enfocarlos en lo que estaban pasando o en lo que tenía que hacer. Entonces, tenían los pensamientos bloqueados sobre para mí fue la mejor rueda esa. ¿Por qué? Porque como estaba limpio, era aprovechar y aprovechar y aprovechar todos los desfasajes de precio que había. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre estar, yo digo limpio, es que no tenía una posición que me generara pérdida, todo lo contrario. Tenía una posición en la cual yo me senté a ver qué oportunidades me brindaba el mercado ese día, gracias a Dios, porque si no, no estaríamos hablando acá. Entonces, es muy importante la determinación, esto de lo que yo hablo del asumir los riesgos de saber lo que vas a perder. Es muy importante. Porque el día que te salió mal, vos te sentás a ver, che, a ver que a partir de esta situación, qué nuevo negocio hay. Con lo cual generaste una nueva oportunidad. Bien, me acordé que en una época juntaba Edenor y yo trato de no leer información, nada. Entonces llego a la oficina y me dicen, che, ¿te enteraste de lo que pasó? No, ¿qué pasó? Expropiaron las FJP. Claro, y yo pagaba 90 centavos el día anterior y compré un tercio de la posición que tenía disponible y al otro día vale 45 centavos. Pero me senté en un costado y me puse a pensar y dije, wow, ayer, ¿no? El día anterior, que había comprado un tercio de la posición, yo había pensado y decía, che, no tendré que comprar, lo que pasa es que ya estaba trabajando mucho el tema de la conducta, decía, no tendría que haber comprado todo y un poco, y con caución por el precio este me parecía muy barato. Y me senté en un costado y dije, mira, cualquier decisión que hubiese tomado con caución, yo al día siguiente, no 3 semanas después, ni un mes después, ni un año después, al día siguiente hubiese tenido que vender, o sea, la situación fue totalmente inmersa, pero ese día que yo estaba sentado ahí en un costado, dije, si yo hacía lo que realmente tenía ganas y no manejaba mi conducta, tenía que haber vendido la posición que compré y poner plata porque me limpiaba toda la cuenta. O sea, la diferencia fue que yo al otro día podía pagar 45 centavos y seguir comprando, ¿no? Entonces, lo que a mí, por eso yo digo, el mercado en los movimientos no tiene límite. Puede bajar o subir todo lo que quiera. Lo que a vos te parece barato o caro es una apreciación subjetiva tuya. ¿Sí? Siempre me acuerdo de eso. Bien. ¿Qué pasa en un inversor? ¿Cuál es el ciclo anímico del inversor? Eh, Bien, normalmente cualquiera que empieza un negocio o una operación arranca con mucho optimismo. Eh, a medida que el papel evoluciona o que entra en un ciclo ganador de bolsa, comienza la excitación y la emoción. Esto te empiezan a sentir genios, realmente eh, gurúes financieros. Y esto me hace acordar mucho también un caso en los 90, cuando yo recién empezaba a trabajar. Me acuerdo, había un cliente que vendía ropa blanca, vendía toallones, sábanas, ese tipo de cosas. Un tipo de una vida normal, tranquila. Y él arranca justamente en el mismo papel que, que Rambo, en Comercial de Plata. Él arranca con $10.000 y a los 2, 3 meses, en pleno boom bursátil, el papel no sé cuántas veces subió en dólares, en pleno boom bursátil el tipo
pasa de $10.000 a $250.000, con lo cual él se sentía, primero pasó por toda esta fase de optimismo y excitación, terminaba la rueda y se iba. Acá hay un café para los que viven en el interior que se llama Tabac, ¿no? Que es de Libertador y Coronel Díaz, que es una zona cara, un café caro, donde se junta la gente que tiene guita y es uno de los cafés donde se juntan, o había otro Rod Point también que iban, pero ¿qué hacían? ¿Sí? Se iba a tomar un Don Periñón, él iba a tomarse un champán a las 3 de la tarde, o sea, a la mañana vendía ropa blanca, al mediodía estaba en la bolsa mirando cómo iban sus negocios y a la tarde estaba tomando a las 3 de la tarde que terminaba la rueda de esa hora, en ese momento tomándose un Don Periñón en tabac. Por supuesto, claro, el primer sentimiento es que el mercado en plena euforia iban a ser todos millonarios. El segundo efecto es que en la primera baja un 5% del mercado, es toma de ganancia. No la ves. Bueno, viste, no le das ni bolilla. Es parte del negocio. Claro, ahora baja, ya no baja. El otro día es -10 el precio. Plaza para abajo. -10, -12, -15. Antes la plaza era -10, se paraba, -15 suspendía el otro día. Al otro día, otra baja más. Bueno, ya va a rebotar. Yo en realidad soy de largo plazo, no estoy, no, digamos, todo esto es circunstancial. Claro, empieza a bajar a tal punto que le liquidó los $250.000 y tenía que liquidar la posición, con lo cual el tipo ya había vuelto a su miedo y desesperación, ¿no? Digamos, termina perdiendo todo lo que puso, ¿eh? Y claro, en la medida que sigue bajando el mercado, siguen, como yo digo, una baja retroalimenta a la otra, tiene la desesperación, todos salen a vender, ahí todos van para el mismo lado y termina con toda esta crisis, empieza a terminar en medio del pánico, con la gente diciendo, che, ¿cómo puede ser que estaba tan equivocado y vi tan mal el mercado? Y yo que creí que compré a 100 creyendo que valía 150 y vale 10, ¿no? Entonces, desesperación y pánico, todo eso trae un punto de oportunidad financiera muy grande. Un operador colega también tenía un dicho que decía, las bajas se evangelizan, porque todos empiezan a rezar para que pare de bajar. Este, y por supuesto, esto viene acompañado de la bolsa es una timba. Vas a escuchar al que estaba afuera, que la bolsa es una timba. Bien, ¿cómo detecto estos picos de euforia o de baja? Más difícil es detectar el de euforia, pero básicamente empieza a salir en los diarios la bolsa. Lo vamos a ver al final del día. Pero el pánico es muy fácil de detectar. Es decir, ¿cómo detecto cuál es un punto adecuado de compra? Si algo valía 100 y vale 50, ¿está barato o está caro? ¿Con respecto a qué momento? Bueno, a lo largo de la historia yo hice muchas estadísticas buscando en el tiempo cuáles eran los puntos de entrada y me encontré con algunas sorpresas. A, que cada vez que venía un periodo de pánico, crisis y pánico, el papel tocaba, sobre todo los líderes, voy a hablar primero y después voy al segundo panel, que son dos mercados distintos, porque tienen dos códigos y volúmenes distintos. Pero en el caso de las líderes, llegaban al 10% del máximo que habían tocado. Es decir, si un papel había tocado $10, valía 1 o 0,80. Hubo un solo caso que llegó a valer 0,10, es decir, si valía $10, valía el 1%, que fue toda la bolsa que valía eso, que fue en el 2002, en la crisis del 2001-2002. Después, las anteriores crisis y las siguientes, si valía 11, bajó a 1,20. Si valía 10, bajó a 1. Si valía 20, bajó a 1,82. Entre el 8 y 10% el máximo que tocó. ¿De qué máximo? El máximo histórico, no del máximo intermedio. Entonces, esa es una. Con lo cual yo me siento cómodo cuando un papel que valía $100 vale 10, sobre todo en Argentina, porque tenemos una característica adicional. Las empresas básicamente, entre comillas, están semicuidadas por el Estado, cazan en el zoológico. Con lo cual, no pagan dividendo, por ejemplo. Ahora fue este año que pagaron dividendo, pero en general no lo pagan.
por un lado. Pero por otro lado, entonces uno ¿a qué juega? Juega a que se capitaliza la empresa o se descapitaliza, su valor de mercado aumenta o baja, más que a un dividendo. En el mercado americano, vos te equivocaste en el precio de compra, pero cada 3 meses te va pagando todos los trimestres un dividendo. Entonces, para tener en cuenta, no esperaría cuando compro una empresa, no compraría por los dividendos, porque las políticas, no hay definidas políticas de dividendos claras en las empresas argentinas. Entonces, lo que compro es capitalización bursátil. ¿Barata o vendo capitalización bursátil cara? Bien. ¿Qué es lo que pasa a todos estos ciclos anímicos? El trader profesional va a estar igual en todos los casos. Siempre el inversor exitoso le va a chupar perdón, le va a importar si el mercado subió o bajó, si no es cómo él aprovechó ese movimiento o no lo aprovechó, porque el ciclo de suba y baja es permanente. Es decir, el famoso dicho, los árboles no crecen hasta el cielo y las raíces no van hasta el infierno, aplica. Entonces, digamos que sabemos que el mercado es una sucesión de subas y bajas, con lo cual, si yo tengo una medida y yo aprendí a aceptar el riesgo y no a tomar riesgo, entonces en el largo, digamos, en el mediano plazo me voy transformando de esto, el cambio va a ser de todo de montaña rusa, va a ser a esta línea lateral y voy a poder aprovechar las oportunidades que me dé el mercado. Porque para aprovechar los pánicos, tenés que tener la cabeza fría y decir, che, ¿esto cuánto valía? 100 vale 1, vale 3. ¿No? Vale, yo, segundo panel, ahora voy a hablar ya que ahora me acordé, porque claro, segundo panel, algo que valía $1 vale 3,5 centavos, 4 centavos, ¿sí? O sea, entre 3% y 5% del máximo que tocó. Eso ya depende de cada papel. No todos tienen una conducta similar, pero la buena noticia que tengo para darles es que si bien pierden todo ese valor, en algún punto cuando cambia el ciclo lo recuperan, con lo cual si nosotros compramos barato y determinamos que comprar barato no es pagar, si valía 100, pagar 20, sino pagar 2, o pagar 10, o pagar 5, depende de qué tipo de papel, vamos a poder aprovechar ese ciclo. Bien, un pasito más. Fíjense, este es un gráfico entre el ciclo bursátil y el ciclo económico. Claro, si vos mirás la calle, tenés un quilombo en la cabeza porque la bolsa no para de subir y no hay, digamos, y te están diciendo que estamos acá, te están diciendo que estamos al lado del valle, recién empezando a salir. La respuesta, estamos acá porque a veces tengo la sensación de que estamos más cerca de esto que de esto, ¿no? De esta zona. Pero ¿qué pasa con esto? Claro, la bolsa se adelanta. ¿Cuánto tiempo se adelanta? Y entre 6 y 12 meses. Yo aclaro esto, este gráfico es sobre la bolsa americana, con lo cual acá está muy bien definido, es muy interesante, esto es viejo, habría que actualizar si se mantuvo este tipo de movimientos, pero acá está bien detallado cómo arranca cada papel en cada parte del ciclo económico bursátil, ¿no? Entonces, ¿qué arranca primero? En el piso, las primeras que arrancan, 4 y 8, el sector financiero y el transporte. Acá transporte no tenemos, ¿sí? Entonces, pero fíjense, en el alza inicial arranca el sector financiero. ¿Es coherente? Sí, la respuesta es sí. Lo que más subieron acá fueron los bancos. ¿Por qué? Porque venís de una situación, los bancos son grandes tenedores de bonos y resulta que lo primero que empiezan a subir son los bonos porque se empieza a generar el valle, entonces empieza a notarse alguna cosa distinta y bueno, los bancos al ser tenedores empieza a generarse más. Ariel, gracias. No sé por qué. eh, eh, te me metiste. Bien, entonces, empieza a subir el mercado y, ¿cómo se llama? Entonces, la bolsa anticipó. ¿Qué es lo que pasa? Primero hace techo la bolsa y vos vas a ver que el mercado empieza a hocicar, pero los datos económicos siguen viniendo bien. Y empieza a bajar el mercado con buenos datos económicos. Y fíjense que ya el mercado bajó bastante en la cresta de la ola, ¿no? Entonces, pero también ahí está 6 meses de delay.
Un poco puede pasar de mi punto de vista por qué sucede esto. Para mí, en parte también puede ser que, claro, los dueños de las empresas van teniendo mucho más monitoreo de lo que pasa en el día a día y cómo empiezan a cambiar las, cómo empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Eh, los datos de la empresa. Este, bien, vamos a ver un poquito de esto. La bolsa y el ilusionismo. Déjenme ver una cosita que... La bolsa y el ilusionismo. Un poco lo que les decía antes. Vendo algo que no tengo, las opciones me permiten vender algo que no tengo, con lo cual la bolsa tiene una particularidad muy distinta a lo que tiene la economía real. Si a mí no me gusta, yo puedo jugarle para abajo al mercado, ¿no? Cosa que no pasa en la vida real. Yo tengo un kiosco y veo que voy a vender menos, no tengo chances de jugarle para abajo a que voy a vender menos, con lo cual me tengo que comer el ciclo negativo de mi negocio. Bueno, en el mercado uno puede, digamos, tiene la particularidad que puede jugarle para arriba o para abajo. ¿Eh? Yo digo que en el mercado es una ilusión de precios, como es arriba es abajo también, ¿no? Como es en los máximos, es en los mínimos. Se generan los mismos sentimientos. En la caída, la verticalidad de la caída tiene el mismo sentimiento que la verticalidad de la suba. Uno, digamos, la incredulidad de decir, "Che, esto no puede bajar más y sigue bajando. En la suba decís, "Che, no, esto ya subió un montón, no puede subir más y sigue subiendo". Entonces, eh, es una ilusión el movimiento de los precios. Eh, Por supuesto que hay una manipulación detrás de esto de datos objetivos, ¿no? De datos reales, contexto del país, y también hay una manipulación subjetiva que tiene que ver a través de la opinión de los medios. Es decir, esto ya después, cuando voy terminando, vamos a hablar de los medios y cuál es digamos, cómo te comen el coco en el mercado, ¿no? Los medios de comunicación. Había un tipo que, hay una película llamada El Ciudadano Kane de los años 40, que la vi de casualidad y me gustó mucho porque el tipo se compra un diario y él dice, la gente va a pensar lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo? A través de sus tapas de diario, de las noticias que él mete en el diario, va influyendo en las personas de cómo tienen que pensar. De hecho, termina postulándose a presidente a través de esa manipulación. Ahora, con esto, ¿a dónde quiero ir también? Cuando uno agarra un libro viejo de análisis técnico, de los primeros escritos en los años 20, en los años 30, te dicen no leas los diarios. Es para no exponerte a esta manipulación subjetiva que hay en los medios. Por supuesto, en algún punto, a ver, va uno a la tele y te dice, no, yo acá veo vamos a poner a alguien que tenga este, respeto de la gente, ¿no? Que tenga eh, que uno sepa que no es un chanta. Entonces vos vas a decir, el tipo viene y te dice, no, esto explota en cualquier momento. Y bueno, vos te vas a tratar de cubrir porque es lo que yo digo antes. En realidad lo que tenemos que tratar es decisionar la opinión de todos, por eso hay que escuchar lo menos posible de la nuestra. Porque uno puede estar realmente acertado o equivocado en lo que piensa. Ahora, si vos le das autoridad, vamos a suponer que yo a través de como doy el curso, me abriste la cuenta en la oficina. Entonces yo como, claro, como yo te di el curso, te enseñé un montón de técnicas y eso vos me das una cierta autoridad sobre lo que veo de mercado. Entonces de golpe, claro, yo te digo, no, mira, yo lo veo para abajo. Yo te puedo decir, mira, yo me siento más cómodo operando para abajo en este momento que para arriba. Puede ser, lo que digo es una pelotudez, estoy diciendo, digamos, estoy dando un ejemplo. Entonces vos que lo veías para arriba, de golpe cambiás tu manera de pensar y terminás haciéndome caso a algo que yo veo y que yo capaz que estoy equivocado y capaz que vos tenés razón. Entonces lo que hay que decisionar, porque esto tiene que ver con la autoconfianza de cada uno, ¿no? Entonces hay que decisionar
el mensaje de quien lo dice y dejar de escuchar cosas. Cuanto menos se escuche, mejor. Cuanto menos información en un ámbito donde es realmente es bastante peligroso, uno tiene que estar lo menos expuesto posible a los medios. Bien. Claro, todo esto, cuando los medios influyen en la percepción de la realidad, sumado a nuestros modelos mentales o a nuestra debilidad mental, esto que yo les decía, hay un poder psicológico profundo y no nos permite tomar las ventajas de las situaciones o oportunidades que nos brinda el mercado. Fíjense esto, esta es la ilusión de Müller-Lyer, se llama. Tenemos dos rectas. Si yo hago una votación acá, somos, a ver cuántos somos, bueno, estamos en 39, somos 39. Yo diría que el 90% me va a decir que la línea de abajo es más larga que la de arriba. Y yo lo sigo mirando el dibujo y sigo diciendo que la de abajo es más larga que la de arriba. Sin embargo, no, son las dos iguales. Lo único que cambia es el sentido de las flechas y lo que hace que la ilusión funcione, que nos muestra que nosotros veamos que la recta de abajo parece más larga, pero las dos son iguales, miden exactamente lo mismo. De hecho, es copy-paste. Y aunque conozcas esto, yo siempre, cada vez que lo enseño, siempre lo miro y siempre tengo la sensación de que la de abajo es más larga. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer normalmente? Y esto tiene que ver cuando uno hace un análisis técnico, es confiar de las impresiones que uno ve al principio. Entonces, de las propias impresiones que me genera el gráfico. Eh, Revisar lo que uno está viendo una y otra vez, ¿no? Eh, entonces, es un poquito eso. Y no solamente, ahora vamos a algo peor, que no solamente una ilusión visual, sino que hay ilusiones de pensamiento, ilusiones cognitivas, como yo les decía antes. Yo vendo un producto que no tengo y cobro 10 millones. Y debo 400, pero tengo 10 millones. Ese 10 millones pesa más que ese 400. Digamos que me da más satisfacción ver que me entró a mi cuenta 10 millones. Eso es una ilusión de pensamiento. Lo vamos a ir desarrollando también a lo largo del curso. Bueno, acá hay un ejemplo más concreto para una ilusión cognitiva que tiene que ver con un problema que entre dos automovilistas, dos tipos que deciden cambiar su auto, Juan y Jorge. Juan tiene un auto que hace 12 millas por galón, o por kilómetro, vamos a ponerle, perdón, por litro, es lo mismo, sería más o menos para nuestro ejemplo. Y Jorge, eh, perdón, Juan tiene un auto que hace 12 millas por galón y se compra uno de 14, hace 14 millas por galón. O sea, sube de 12 a 14. Jorge tiene un auto que corre 30 millas por galón y se compra uno que hace, en vez de 30, hace 40 millas por galón. Cuando nos sentamos y vimos esto y decimos, che, Juan tenía el auto de 12 y pasó a 14. Y Jorge, que tenía el auto que recorría 30 millas, ahora recorre 40. ¿Quién de los dos hizo mejor negocio? A uno. Obviamente Jorge, pasó de 30 a 40. Olvídate de lo que pagaron. Este, me gustó el comentario, pero olvídate de lo que pagaron. ¿Cambié de 12 a 14 o cambiaste de 30 a 40? Vos decís, ahora tenía el auto que recorría 30, ahora recorre 14 por galón. Recorre más teóricamente. Bueno, la respuesta es que vamos a hacer los números para ver qué pasó acá. Bueno, vamos a ver que durante 6 meses los dos hicieron un viaje. Vamos a ver quién ahorró más plata de los dos. ¿Eh? Eh, Decíamos que por lógica Jorge es el que lleva la de ganar. Eh, bueno, esto es lo que dijimos, que Jorge pasa de 30 a 40 millas por galón y Juan de 12 a 14. Las cosas no siempre son lo que parecen aritméticamente. Vamos a suponer que ambos conductores hacen 10.000 millas, entonces Juan baja su consumo de gasolina de 833 galones a 714. Se ahorra
119 galones en el proceso, es decir, es el que pasó de 12 a 14. ¿Eh? Y Jorge gastaba 333 millas, gastaba 333 galones por ese viaje, pasa a 250 galones ahora. Entonces solo obtuvo un ahorro de 83 galones haciendo la misma distancia, ¿no? Entonces, fíjense que cuando invertimos la manera en que hacemos la cuenta, Jorge es el que menos ahorró. Es decir, parecía que ahorraba más, pero termina ahorrando menos, ¿no? Este, por supuesto que si no hacemos las cuentas, hubiésemos llegado, caído en el engaño, ¿no? De esta ilusión. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el tema? Que claro, el encuadre que hicimos de millas por galón, ¿por qué? Porque vos decís, claro, el tipo, no es que comparamos digamos, el otro arrancó de un auto mucho más eficiente que este, ¿no? Entonces, acá, bueno, el que la quiera revisar después, está la cuenta matemática. Bien. La mala noticia de todo esto es que las ilusiones cognitivas son más comunes de lo que imaginamos, y son muy difíciles de evitar. Digamos, los publicistas juegan mucho con eso. Y como yo les dije, en el fondo me doy cuenta que muchas de las operaciones, cuando operas opciones, tiene que ver con que te autogeneras ilusiones cognitivas. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo cuentas y pensando cada cosa, eh, dos veces, ¿no? Viéndolo dos veces. Cuando parece fácil, hay que hacer la cuenta bien a ver en dónde la estoy pifiando. ¿Eh? Eh, y también lo mismo, ¿no? Evitar una ilusión cognitiva también hace la diferencia. Una manera de ver la ilusión de Mayer Ryan, esto yo lo hice hace muchos años también. Siempre digo, vos, en la bolsa, hagamos de cuenta que estamos en un edificio que tiene 10 pisos. Entonces yo entré en el piso 10, no sabía en qué piso estaba, no sabía que el edificio terminaba en el piso 10. Sí, entré en el máximo. Entonces, claro, yo pago 100 y baja un 10% y resulta que al otro día bajó el 10% entre la compra, digamos, entre que compré caro y ya el otro día terminó flojo ese día, el otro día arranca 90 mangos, 10 abajo. Bueno, la verdad que te lo tomás, podés putear un poco, pero si bueno, es parte del negocio, no pasa nada, es decir, eh, recién arranco, mañana rebota, no rebota, bueno, resulta que pasa un tiempito, hace 90, 92, 88, 91, pum, baja a 80, con lo cual vos perdiste otros 10, en la suma es 20, pero vos decís, bueno, puse 100, tengo 80, todavía es parte del negocio, no vendía 90, a 80 no me jode, es decir, no te genera nada en ese momento porque es parte del negocio, vale 82, 83, 84, 88, pum, baja 70. Bueno, no vendía 90, no vendía 80, porque sigo confiando en que mi impresión, quiero tener razón. No estoy equivocado. Cuando pagué 100 era porque yo veía el mercado para arriba, bueno, me agarraron con la corrección. Me la banco, estoicamente. Pasan un par de semanas, che, viste que te enteraste, qué mala noticia, vale 60. Bueno, vale 60, estás 40 abajo. Che, esto es bolsa, un inversor, si no te bancás una baja del 40, no sos un buen inversor. Este es un dicho clásico. Te bancás un 40 de baja, entonces, viste, no, la verdad que yo no me lo banco. La respuesta es que no me lo banco. No, por eso, digamos, tengo que aplicar metodología. Pero eso no te hace un buen o mal inversor, digamos. Es decir, pero el cuento es que, che, si te bancas un 40 de baja, sos un buen inversor. Bueno, resulta que te la bancaste, vale 60, no vendiste a 70, no vendiste a 80, no vendiste a 90, ya estás en el piso 6. Ya te ves acá, en medio del edificio. Y bueno, en cualquier momento rebota, 60, 70. Amaga, 70, te sentís cómodo, viste. Yo sabía que te iba a arrancar de vuelta, regulé, pum, 50. Y ahí empecé a decir, la puta, ¿cómo me pegaron? Ya tengo la mitad. Tenía 100 lucas, tengo 50. Vamos a ponerle que eran 100 lucas gringas. Tenía 100.000 dólares, tengo 50.000. La puta, para que yo recupere tiene que valer el doble. Empiezan los cuestionamientos. Esto,
bases que saqué de gente que opera, ¿eh? No, no, ya viste que no es lo mismo, baja el 50 para recuperar, tiene que subir el 100, esto, bueno, ya empieza a putear. No termina de putear que vale 40. Bueno, la puta, esto no va a subir más. Ahora hasta que empieza los cuestionamientos, hasta que yo recupere y esto vuelva a recuperar los años que va a pasar, me voy a quedar. Bueno, pero ya estás dándote cuenta que tu 100, cuando compraste 100 con toda la ilusión de que valga 200, estabas equivocado. Y la presión psicológica de tu error empieza a jugar fuerte acá. Pero te la bancás. No querés vender a 40 porque son machos y decís, me la banco. Sigo con el negocio. Soy de largo plazo. Vale 30. ¿Te enteraste lo que pasó? No, porque ahora la empresa, la nueva Enron, que yo vale 20. Pues la puta madre, claro, ya estás acá. Vale 10 y vos te pagaste 90. Claro, vos fijate que los 10 primeros, de 100 a 90, no le diste pelota, de 30 a 20, duelen y sigue siendo un 10% adicional a tu negocio inicial. Es el mismo 10, pero el impacto psicológico del primer 10 a este último 10, y voy a tomar al último 10, de 20 a 10, es muy fuerte. Siguen siendo que perdiste otros 10. Ahora, ¿qué pasa? Que te levantaste y vale 10 y te dicen, che, ¿viste la bolsa hoy? No, ¿cómo está? 15 abajo. Oh, uy, no recupero más, me devuelven, esto, me va a alcanzar solamente para un boleto de colectivo, no la recupero nunca más. Bueno, la respuesta es que cuando estás en la planta baja, lo único que te queda es subir. Con lo cual, esto que para vos es el 1% de la inversión original, el masazo psicológico de que está bajando un 15, entre un 10 y un 15%, si no tenés una psicología fuerte, te saca de la cancha. Y lamentablemente la mayoría de la gente cae en esto, vende sus posiciones y ahí venimos lo que decimos, que si algo valía 100 y vale menos de 10, tenés que comprar porque es una oportunidad financiera. Entonces, la buena noticia es que en algún momento todo esto recupera. ¿Sí? Un año atrás, cuando Galicia valía entre 7, 8 o 9 dólares, nadie creía que íbamos a estar hablando en menos de un año que valía 50. Un paso más. La suerte, ¿qué pasa con la suerte en todo esto? Bueno, hay un libro escrito por Nassim Taleb que se llama La suerte. Nassim Taleb, autor de El Cisne Negro, un tipo acostumbrado a hacer muchas operaciones de pérdida y tratar de enganchar de vez en cuando a una que le deja muchísima ganancia. Habla del papel de la suerte. Y yo voy a poner un solo ejemplo acá. Si no es importante la suerte. Eh, Google estaba en venta. Entonces había un inversor que tenía algo de participación, un de estos Capital Angels que había dando vuelta, y los pibes de Google se la ofrecen, le dicen, no, ¿te la querés quedar? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto quieren? $500.000. No, la pago 100.000. Que sí, que no, que sí, que no, no se la venden. A partir de ese punto, Google es lo que es hoy. O sea, si el tipo se las compraba por medio palo, terminó el negocio de estos pibes y no se sabe qué hubiese pasado. El hecho de que no la hayan vendido involucró un cambio en la historia de la compañía. Entonces, la suerte tiene importancia muchísima, juega un papel muy importante. Siempre, yo lo que digo es, uno hace el trabajo, tiene que aplicar la metodología, pero el resultado es de arriba. No voy a decir de la fuerza del cielo, pero el resultado de Dios. Es decir, uno tiene que hacer lo correcto, pero el resultado muchas veces no depende de uno, depende de factores que dan vuelta en el mercado, que es azaroso en algunos aspectos, pero que dependen del arriba. Eh, Ahora no me digan, no, me fundí porque no, esa depende de ustedes porque hicieron mal las cosas. Bien, buy the dip, correcto, Sergio, buy the dip, pero hay que saber cuándo es buy the dip. Porque vos decís, vale, para línea 100 vale 25, buy the dip.
y vale, de golpe vale 10. Dante, ¿querías decir algo o el ok? Bueno, los otros que hablaban de esto eran los estoicos, ¿eh? Los estoicos hablaban que uno tenía que hacer, digamos, cuando se paraban, preparaban para las guerras, era, bueno, preparemos la estrategia, preparamos todo, veían la vida como un campo de batalla también y decían, bueno, el resultado depende de arriba, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Yo creo lo mismo, digamos, a veces que uno arma alguna cosita y depende de que el mercado se te acomode ahí, depende del de arriba. Bien, la bolsa y la prensa. Lo que les decía antes, tapa de diario, crisis del 2008, quien le está dando la clase hoy unos años menos, parece que me están sacudiendo. Ahí que me agarró toda la baja junta. Bueno, estaba empezando a perder la vista ahí. Entonces, me ardían los ojos después de trabajar con la computadora. Eh, Cuando la bolsa es tapa de diario, nos envía un mensaje, ¿sí? Entonces, si es tapa de diarios tanto para el alza como para la baja, si el mercado viene subiendo, subiendo y subiendo, cuando empieza a aparecer en la tapa de los diarios, agárrense, porque en cualquier momento se termina. Digamos, están empezando a despertar la codicia en la gente. Fíjense lo que yo les decía de la credibilidad de la prensa, que en el año 2018 creo que fue esto, sí, ahí dice, creo que 17 de junio, julio, eh, 2 días antes de que Argentina pase a ser mercado emergente, sale esta noticia en Clarín. La Argentina no va a pasar la revisión y seguirá siendo mercado de frontera. Eso fue el lunes. El miércoles, 2 días después, Argentina pasó a ser mercado emergente. La tenían clara estos pibes. Bueno, entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a salir adelante en todo esto es a formar un pensamiento destilado, ¿no? Es decir, sacarnos toda la basofia que está dando vuelta de Internet. ¿eh? Eh, Hay mucha basura dando vuelta en Internet, estos grupos que se arman, discuten, hay algunas cosas muy interesantes, pero digamos que vienen de algunos técnicos, pero el resto es todo basura, todo opiniones sin fundamento. Conocí en algún momento una persona que se dedicaba a hacer eso, es decir, vamos a suponer, compraban Mirgor y le daban manija por las redes a Mirgor, todos, y le daban manija y ellos vendían después digamos, eh, primero armaban la posición, salían a darle manija en internet y vendían las acciones más caras. Eh, Aclaro que terminó no yéndole bien a esta persona también, y lo que yo digo es que, bueno, la información no solo distrae, sino que generalmente viene con mucha toxicidad. Entonces, como les dije antes, cualquier toma de decisión en condiciones de incertidumbre, como trabajamos en la bolsa, tiene que haber una exposición mínima a los mercados. ¿eh? Eh, y tengan presente que los tipos que están del otro lado de la pantalla cobran para mantener nuestra atención. ¿Sí? Normalmente uno que va a buscar, cuando uno prende un canal y mira algo, lo que estás haciendo es reforzar tu idea de lo que está pasando también. También por eso normalmente la gente elige lo que mira. Bien. Eh, Importante esto, el hombre sabio escucha el significado, el idiota solo el ruido. Y cuanto mayor es la dificultad, más es la gloria en superar estas dificultades y tengan en cuenta que lo que dije antes, los pilotos expertos ganan su reputación en tormentas y tempestades. ¿Sí? Eh, Preguntas, que tenemos tiempo. Termina rápido hoy. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? Bueno, les pongo el audio, a ver si podemos escuchar esto.
Cerca del faro del fin del mundo, at the lighthouse at the end of the world, yo conocí un griego. I met a Greek. Era un hábil jugador de ventaja. He was a card shark. Sorry, segunda, tercera, quinta, novena, First, cuarta. second, third, fourth, fifth. Tercera, gracias. Mejor. Un póker de jacks, un póker fuerte. Great, a poker of jacks, strong poker. Continuó. I'll continue. Y de ese griego aprendí yo muchas cosas. From that Greek, I learned a lot of things. Me acuerdo que I remember llevaba una púa en el anillo that he would carry a mark on his ring con la que marcaba las cartas en el transcurso mismo de la partida. which he would mark the cards as he would play. Qué maravilla. How marvelous. Pasaron 15 años y no volvimos a vernos. 15 years went by without seeing each other. Un día estaba yo en Acapulco One day I was in y Acapulco apareció aquel griego. and he appeared. Pero como yo no quería deberle favores a aquel griego Since I did not want to owe that Greek any favors, y había crecido mucho durante 15 and I años, had grown a great deal technically in 15 years, le enseñé a borrar y pintar las cartas en la mano. I taught him how to erase and paint the cards in his hands. En la primera carta que borré, In the first card that I erased, el griego se sorprendió, the Greek was igual que amazed, usted just esta like you. noche. Igual que usted. He was surprised. En la segunda carta que borré, In the second card that I erased, el griego se asombró, créame. he was Igual really que amazed usted this esta time, noche. just like you. Igual que usted. En la tercera carta, In the third card that I que borré, erased, el griego se irritó, the Greek, he was irritated, igual que usted. just like Ahora, you. igual que usted. Y en la cuarta carta que borré, And in the fourth card that I erased, el griego me miró the Greek looked at me como rogándome que le enseñara almost with a look of begging me, please teach me how to do this, a borrar y pintar las how to cartas en erase la and mano. paint the cards in the hands. Pero como yo no quería deberle favores a ese griego, But since I did not want to owe that Greek les any favors, repito, I repeat, le enseñé la técnica paso a paso. I taught him the technique step by step. El año pasado en Madrid me enteré Last year in Madrid, I learned por otro taur by another card shark que aquel griego había ido a morir a su tierra natal that that Greek had gone to his native land a los 79 años. to die at the age of 79. Créanme que cuando pienso Believe me when I tell you, a cuánta gente habrá dejado en la indigencia when I think of how many people he had ripped off con esto que yo le enseñara, with this that I taught him, siento un remordimiento de I feel conciencia. very guilty. En fin, ojalá en el último instante I de hope su that vida at the very last moment of his life, se haya arrepentido muy sinceramente ante su Dios that he had repented himself in front of his y God, me haya liberado a mí de responsabilidades and therefore had liberated me of the responsibility por haberle enseñado for having taught him a borrar y pintar to las erase and cartas en paint la the mano. cards in the hands. Bueno, con esto terminamos la clase de psicología de mercado. Si alguno tiene alguna pregunta, bienvenido. Si no, los espero el jueves y vamos a empezar a aprender y a pintar y borrar las cartas. Paso por paso. Arrancamos con análisis técnico, que vamos a ver la parte de predicción del mercado, más orientado a repasar todo y a aplicaciones dentro de nuestra materia que nos compete acá, que son las opciones. Así que bienvenidos a todos una vez más, gracias por participar y nos vemos el jueves. Chao, Alexis, cuídate, gracias. Gracias No, por profe. todo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias.